nosotros lo dijimos y sostenemos que es un caos las escuelas santafesinas. No quisimos llegar al propio gobernador de la provincia de Santa Fe pidiendo se suspenda la reforma curricular con cientos de firmas de docentes de toda la provincia hasta lograr un consenso que permita realmente favorecer al sistema educativo. Y la ministra, de manera tosuda, avanzó en una reforma curricular que hoy tiene muchos baches, muchas dificultades y que tiene en jaque a las escuelas santafesinas. Antes la materia historia, la asignatura de historia se daba en 2 años, ahora se está dando en un solo año. Imagínense, muchos profesores de historia, de geografía han sido reubicados, faltan cargos, faltan horas. Realmente esto, uno no quiere exagerar el término, pero es un desastre. Mire, yo he visto, Carlos, Maxi, he visto pasar gestiones, ¿no? Pero la flaqueza que tiene esta actual gestión en educación es totalmente llamativa. Desde que se inició la era Wiener-Bonfatti, es la era que más han sumariado a directores de escuelas. Voy a decir, en la última reunión paritaria, uno de los funcionarios, a nuestra representante, que es la secretaria adjunta de la seccional Santa Fe, la trató de burra porque defendía... ¿Cómo? Sí, porque defendía... ¿Un funcionario provincial? Defendía este tipo de cuestiones. Ustedes cuando fueron a la Comisión de Educación también pidieron, porque los diputados habían pedido la suspensión de esta aplicación de la reforma en lo que era la escuela media en general, no particularmente lo que era la escuela técnica. Ustedes también pidieron que se alcanzaran las escuelas técnicas. Y además, la otra vez comentábamos, Carlos, y le quería preguntar si es cierto que, por ejemplo, se sacan horas de taller, que son fundamental para la formación profesional. Sí, se han reducido la cantidad de horas del taller, pero acá hay un hecho que ya lo planteamos, obviamente, ¿no? La provincia de Santa Fe tiene más o menos 170 escuelas de las llamadas técnicas históricas, que de manera progresiva, sin ninguna duda, van a pasar a ser secundarias, porque en vez de invertir y formar talleres para sostenerlas como escuelas técnicas, están no haciendo los aportes financieros que amerita este tipo de escuelas en una provincia industrial, y las llamadas carreras blandas que estarían dadas por estas escuelas técnicas históricas van a entrar a desaparecer. Y esto ha generado, ya hay algunas que están por ese camino, esto ha generado realmente un caos en las escuelas, hay docentes en disponibilidad, cambios de asignatura, realmente estamos en las escuelas viviendo. Y además noto. Estamos observando lo que fue un trabajo de la producción, ¿no? Que tiene que ver con la síntesis de esto de la reforma curricular, lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, algo que lo venimos abordando nosotros desde el año próximo pasado. ¿Recuerdan cuando vinieron docentes de distintas escuelas, no? En esta oportunidad tenemos también una docente, una arquitecta, Laura Sánchez, que además es delegada de UDA. Gracias por estar con nosotros, Buenas Laura. noches. Bueno, hay una movilización ya mañana, sí, jueves, como consecuencia de esto oído sordo, ¿no?, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la provincia, este reclamo que viene haciendo usted los docentes, ¿no? Sí, de hecho ya se empezó a implementar la reforma y la inquietud entre los docentes es mucha, porque bueno, estamos viendo que se está desvirtuando la educación técnica. Entonces vamos a hacer una movilización el día jueves 13 a las 10:30 de la mañana. Nos vamos a encontrar en General López de Urquiza, donde vamos a hacer una entrega de una nota a la Comisión de Educación de los diputados, y después vamos a seguir marchando hasta el Ministerio de Educación, donde vamos a hacer un acto central. Eso en principio para... Vos decías responder que se está implementando ya la reforma curricular. ¿De qué forma? Bien, en el ciclo básico, primero y segundo año, ahí ya empezó el cambio. Donde más se está notando en la escuela técnica es en los talleres. Los talleres, para los que no conocen, es la parte donde se realizan las prácticas de los distintos oficios que van haciendo a la especialidad de las carreras técnicas.
Por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo, en la escuela Nicolás Avellaneda, desaparecerían 4 de esos talleres. Por ejemplo, informática, moldeo, ajustes, y se mantendrían solamente 2 en primero y 2 en segundo año. De esta manera, no solo que los alumnos dejan de acceder a ese conocimiento, sino que también hay docentes que van quedando en disponibilidad o se los va reubicando en otras asignaturas para las cuales de hecho no se han inscrito tampoco. Que no tiene nada que ver con el oficio y la profesión de ellos. Pueden no tener la capacidad para enseñar esas materias, pero no es la intención cuando uno ingresa a la escuela que les vayan cambiando las reglas de juego, ¿no es cierto? También hay otros problemas que tienen que ver con escuelas en las que, si bien se han asignado cargos de maestros, no se han designado por problemas con lo que le llamamos el ID, que tiene que ver con una identificación de la carga horaria que uno tiene, entonces no se pueden implementar. Tampoco tienen la infraestructura para poder desarrollarlos. Y por otra parte, en las escuelas que las tenemos, como la nuestra, esos cargos van quedando como que van desapareciendo, ¿verdad? Arquitecta, ¿qué tal? Buenas noches. Llama la atención, uno estudiando, lo hemos hablado acá en el programa con Carlos, no se conoce resoluciones al respecto de la resolución que diga esta bibliografía que tuvimos en cuenta, estos son las personas que han estudiado el tema, estas personas elaboraron la reforma curricular. Para que entienda la gente, estamos hablando de profesiones técnicas, responsabilidades civiles, estamos hablando de maestro mayor de obra, electrotécnicos, técnicos electricistas. ¿Ustedes tienen esta misma información? ¿No saben quién hizo la reforma curricular? No, a nosotros nos llega para trabajarlo en modalidad de jornada institucional en las escuelas. Tenemos que sentarnos a conversar con periodos muy distanciados en el tiempo y con una visión muy parcial, sin conocer todo esto que vos estás diciendo, donde se nos pide opinar sobre el tema. En algunos casos, pero muy en cuentagotas, se nos ha tenido en cuenta en algo que tenga que ver con contenidos, pero en general no. Y tal es así que la forma en que se van armando las asignaturas no tienen a veces la secuenciación que necesita el alumno de acuerdo a la madurez cognitiva, ¿verdad? Así que sí, estamos preocupados porque no sabemos... que lo destinan a otras tareas para las cuales no fueron preparados. ¿Puede ser que sí, sea así? Sí, es así. Es así, por la reubicación que tienen que hacer. Y por ejemplo el caso de los maestros taller. Y hay parte del ciclo superior que todavía, por ahí se nos pide que nosotros estemos destinando cuál va a ser nuestro desempeño. Hay reducción, en 2 horas se reduce. Sí. ¿Qué significa esto para el futuro profesional, digamos? Y es malo porque se acorta la capacidad del alumno para desempeñarse, ¿no es cierto? Porque el alumno desarrolla competencias en estos talleres. Y de esa manera no puede ser. Yo recuerdo, Maxi, Laura, cuando se privatizó el Banco Santa Fe, yo viví jornadas enteras, ¿no?, de discusión entre legisladores, gobierno y sindicalistas, ¿no? Y yo decía que algo raro iba a pasar, algo malo iba a pasar para esos empleados del banco, que estaban acostumbrados a una vida de bancarios y que después se tuvieron que acostumbrar, creo que la mayoría no se pudo acostumbrar, a una vida de empleado público, ¿no?, en la casa de gobierno, como operadores de teléfono. Psicológicamente los afectó mucho, yo conozco muchos de esos empleados bancarios. ¿Cómo están ustedes viendo ese futuro con esta reforma curricular? Tenés que pensar que no es la primera reforma que se hace, ¿sí? Y todas con las mismas características que se van imponiendo. O sea, las presentan de manera que parecen consensuadas, pero no son consensuadas. ¿Cómo ves a tus compañeras de aulas, a los docentes? En general muy angustiados, nerviosos. Además, pensar que en este momento la tarea docente está bastante difícil porque hay otros temas también que nos preocupan, como la violencia en las escuelas. Sí. Entonces son muchas las cosas con las que tenés que estar lidiando. La capacitación permanente, que en muchos casos no es en servicio, o sea que vos tenés que disponer de tiempo extra también para poder hacerlo. Y el tiempo que se ve que uno necesita para poder conversar estos temas, porque estás hablando de los futuros egresados de una escuela técnica, que como decías vos, Maxi, tenés responsabilidad civil sobre tu trabajo. Vos egresás de la escuela y en eso se diferencia fundamentalmente de la escuela media. Claro. Los otros días cuando mostrábamos, hace un par de programas atrás creo, a docentes de
de distintas escuelas técnicas de Santa Fe, en reclamo por esto también de la reforma curricular. Una madre de un chico de la escuela Belgrano me dice que están muy preocupados los padres también, porque tampoco los padres fueron consultados por el gobierno, quien hizo esta reforma, y porque ven que sus hijos, que están acostumbrados ya a una educación, están perdiendo horas. De acuerdo. Cuando uno va a la escuela técnica, puede darse el caso que lo elijan los padres, que tienen sus motivos para enviarlo, o lo puede haber elegido el jovencito, ¿no? Un chico de 12, 13 años. Pero cuando ingresa a la escuela técnica sabe que va a tener una carga horaria enorme, que ya la tiene, destinada a aprender una profesión, ¿sí? Y con la finalidad de salir egresado con un título para poder trabajar. Y en este momento lo que estamos notando, yo te puedo hablar desde lo que más conozco, que es la carrera de maestro mayor de obras. Por ejemplo, se incrementa la carga horaria en 5 horas semanales más, serían unas 52 horas cátedra. Para el chico ya es muchísimo. Y esa carga horaria implica, por ejemplo, llegar a un 6º año con formación ética y ciudadana. Se supone que el chico ya con 18 años ya tuvo que tener esa formación en un ciclo básico. Sí. La carga horaria de matemáticas, ya debió haber aprendido matemáticas, porque tenemos que aprender a calcular después. Entonces esa secuenciación de contenidos tampoco está prevista, no es que se justifica esa carga horaria. ¿Sabe qué me llama la atención, Laura? Cuando uno escuchaba lo que ocurría con la década del 90, la Ley Federal de Educación, había todo un discurso con una fuerte carga ideológica que decía, bueno, no se pretendía potenciar la industria nacional. Ahora vemos que está afectada la escuela técnica al mejor estilo neoliberal, o sea, esto también tiene una carga ideológica de fondo. Sin duda, pero no está planteada. Es todo lo que uno puede llegar a presuponer, ¿no es cierto? Porque en teoría la reforma es para mejorar y nosotros vemos que no es para mejorar. Quizá necesita un cambio de fondo, sí, pero no se puede hacer de esta manera. Laura, no va a haber consenso así. Yo el año pasado fui a una escuela técnica del departamento de verano y la directora, que era del norte de nuestra provincia, me decía cosas que al aire no me la podía decir, porque me decía, me las tienen prohibidas, me van a echar de acá. ¿Sentís que hay esa presión hacia el docente, hacia el directivo de una escuela por parte de la provincia? Entiendo que sí. 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 Te está animando a decir algo que es duro, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando nos pidieron que nos reubiquemos nosotros, o sea, en la última jornada institucional que ¿Cómo que se reubiquen ustedes? Claro. Arréglense entre ustedes, le dijeron. Claro, tienen que hacer la propuesta para 3º, 4º, 5º y 6º año de cómo van a ser ustedes. Y bueno, me parece que no son cosas que debemos decidir nosotros. El juego de la silla. Sí, aparte de una cosa de sumar y restar horas, exacto. Hasta la última reforma, bueno, el año pasado, se nos pedía que no haya parejas pedagógicas. Y ahora, ¿cómo hacemos para juntar en una asignatura la cantidad de horas que nos piden? Hay terminalidades que desaparecen, ¿no? Sí. Sí, hay terminalidades que desaparecen en algunas. Informática en algunas escuelas. Informática. Nos damos cuenta, ¿no? La importancia de esto. También eso está relacionado con los talleres. Al ir desapareciendo la orientación de algunos de los talleres es porque después no están las especialidades. Uno dice, charlando, ¿no?, con el común de la gente, dice, Fornés, se están terminando los oficios. Ya es difícil encontrar carpinteros, torneros, claro, ¿no? Y estamos fomentando esto de la provincia. Porque yo recuerdo del 2003, con Néstor Kirchner, que se pueden destacar muchas cosas importantes. Una de ellas, el tema de la ley de educación técnica, que recuerdo el gremio de duda lo trabajó mucho, la figura de Romero, inclusive en la redacción de la ley. Pero este gobierno de la provincia no ha hecho nada en estos tiempos para trabajar en la ley de educación técnica. Si bien, al contrario, no, sin duda. Si bien hay que pensar en el egresado de la escuela técnica como un profesional, ¿verdad? Claro. Es el que va a estar a cargo de la gente que esté trabajando en esos oficios, ¿verdad? También sin duda, hablamos de la formación profesional. Claro. Y la formación profesional sin duda se ve también afectada por esto. Sí. Y quería recordar también que la UDA va a hacer un congreso de educación técnica, uno nuevo, en Mendoza, los días 10 y 11 de octubre. Eso para los que estén interesados, que se acerquen al gremio para... Vamos a destacarlo antes del medio de octubre seguramente, recordame, entonces jueves, 10:30 de la mañana, 10:30, allí 3. Cerca de la Escuela de Belgrano, Urquiza y General López, en la esquina de la legislatura. Se concentran allí. Ahí vamos a hacer la entrega de la nota y después marchamos hasta el Ministerio de Educación para poder hacer un acto central.
Que se sumen los padres también, ¿no? Sería muy interesante, y los egresados de escuela técnica sí. también. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Mucho gusto. Una docente, una arquitecta, una delegada de UDA que pasó y se animó a charlar con nosotros. Así fue en Nuestras Voces. Ya venimos después de la pausa.